Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nuestro Entorno. Mi nombre es Yasmín Camacho, como todos los lunes a las 11 de la mañana, donde la televisión del cambio ya está aquí. Y el día de hoy les vamos a hablar de un gran tema, resiliencia empresarial. Y para ello cuento con la presencia en el estudio del ingeniero Luis Enrique Pacheco. Ingeniero, bienvenido. Sí, pues muchas gracias por la invitación a tu programa. Hemos hablado de otros temas como normativos referente a las empresas, Ajá. pero el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, ¿no? La Sí. resiliencia empresarial. Claro, porque yo creo que conocemos un poquito del tema, ¿no? De resiliencia y ser resiliente, ¿no? Como persona, a qué te lleva y etcétera. Pero qué tan importante es en las empresas, ingeniero. Es algo sumamente importante, ¿no? En las empresas, ya que definamos resiliencia empresarial, que es la capacidad que tiene Ujú. toda organización, empresa, negocio, a adaptarse a los cambios, ¿no? Tanto internos como Ajá. externos, ¿no? Por ejemplo, como podemos ir a alguna crisis financiera Claro. o un evento catastrófico o algún cambio de personal, de instalaciones, y qué tanto finalmente esta empresa, Sí. así como su personal y el dueño o director de la Ujú. empresa, es capaz de adaptarse Claro. a estos cambios. Sí, porque podemos aterrizar la resiliencia empresarial a cada una de sus áreas, que sería diferente, por ejemplo, al operativo, cómo podrían ser y sus puntos de mejora en operaciones. A nivel dirección, resilientes, ¿no? En cada punto podríamos hablar de eso. Sí, es correcto, ya que la resiliencia empresarial se basa, como decíamos, la capacidad de adaptarse. Ujú. ¿Esto a qué nos lleva? Precisamente a que toda organización que se considera resiliente Ujú. es capaz de, por un lado, de adaptarse, pero este proceso de adaptación debe de ser Flexible. flexible, adaptable, pero hay un punto muy importante, Ujú. que es la identificación y evaluación de sus riesgos. Sí. Porque cuando hablamos de adaptabilidad tenemos que hablar forzosamente de riesgos, porque Ujú. finalmente todo implica un riesgo, Claro. ¿sí? Desde el punto de vista, por ejemplo, que los ejemplos que poníamos de una crisis financiera, por Ujú. ejemplo, como ha llegado a suceder en el país, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué tanto esta parte le implica o qué tanto le va a impactar esa crisis a la empresa? Porque ahí va a depender mucho de su giro, por ejemplo. Sí. Entonces, si es alguien que, por ejemplo, depende a lo mejor de productores internos, ¿no? De materias primas internas, ocurre una crisis financiera, sus productos o sus materias primas, pues va a haber escasez, por ejemplo, Ujú. de materias primas, ¿no? Ujú. O se le van a empezar a encarecer los insumos y por lo tanto ellos van a tener que incrementar los costos de sus productos. Así es. Entonces todo eso, pues tienen que ver como los puntos identificar, ¿no? En cada área. O digo, porque la empresa, pues si hablamos como que global, no tendríamos como a profundidad o de raíz cada punto o cada área que es tan importante. Es correcto, sí, de hecho se tiene que hacer Ujú. un análisis de riesgos, volviendo al tema, integral de la empresa y análisis de riesgo por procesos, por áreas, precisamente también para identificar esos posibles riesgos. Hay varias técnicas Claro. para hacer el análisis de riesgos. Normalmente yo la que implemento Sí. con las empresas a las cuales yo asesoro es normalmente un FODA. ¿Qué es un Ujú. FODA? Es un análisis de las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades que las empresas Claro. tienen, y que esta herramienta les ayuda en este contexto de la resiliencia precisamente para identificar esos Ujú. riesgos, lo que serían sus debilidades y sus amenazas, Claro. pero también sus oportunidades, porque al final de cuentas esa capacidad que deben de tener de adaptarse, también tienen que ser capaces de identificar sus oportunidades, que desde el punto de vista que analizamos, yo siempre les digo, son los riesgos
pero positivos. Claro, porque ahí, por ejemplo, si la empresa se quiere expandir, no hablemos, o quieren innovar algún producto o algún servicio, también serían resilientes. Y estamos hablando en global todos los puntos, no todas las áreas que tienen que adaptarse. Y luego nos topamos con gente que no quiere. No quiere, es una resistencia al cambio, es una resistencia a innovar. Por eso también dentro de la misma resiliencia hay puntos que tenemos que considerar. Después de que identificamos y evaluamos estos riesgos, tenemos que tener un plan de acción, un plan para continuidad de negocio. Claro. Este plan debe de ser capaz de, en el momento que nos pueda llegar a presentar ese riesgo, cómo vamos a actuar en consecuencia. Entonces, si las empresas no tienen un buen plan de continuidad de negocio, pues son más susceptibles a que los impactos por esos riesgos que identificaron les afecten mucho más que una empresa resiliente que sí tiene un correcto plan de continuidad de negocio, que finalmente es capaz de implementar ese plan y que le va a ayudar a poderse adaptar. Claro, y como mencionabas, ingeniero, en sus debilidades o sus áreas también de oportunidad, bueno, ahí implementar, ¿no? Por ejemplo, volvemos a lo de un producto o un servicio, ¿no? Sí, que se pueda adaptar la gente y sea resiliente y que tenga esa abertura para poderlo, si no tiene, por ejemplo, el conocimiento, pues que se integre a la capacitación y que pregunte. Aquí es otro de los aspectos importantes de las empresas resilientes, que son capaces, o más bien de fomentar la cultura de la resiliencia. ¿Cómo es esa implementación o esa aplicación de cultura de la resiliencia? Que se fomente en los colaboradores la creatividad, la inteligencia emocional, su bienestar emocional, el liderazgo, ¿sí? Entonces, si nosotros generamos el trabajo en equipo, equipos de alto desempeño, como ahora se maneja, entonces si nosotros complementamos esa cultura de la resiliencia en esos aspectos importantes de liderazgo y trabajo en equipo, inteligencia emocional, ¿sí? El trabajo en equipos de alto desempeño, podemos hacer que nuestros colaboradores sean más creativos, que sean más adaptables al cambio y que finalmente ellos, cualquier cambio que se llegue a presentar, cualquier cuestión que queramos innovar o implementar, ellos fácilmente se adapten. Pues cómo no, sí podemos, ¿no? Claro. Hacerlo, ¿no? Pero eso es como que un trabajo un poquito de atrás, ¿no, ingeniero? Digo, ahorita me va a corroborar en base a su experiencia. El trabajo en que el capital humano tenga constante capacitación y también se puede integrar su bienestar emocional, que eso es muy importante. Y desafortunadamente todavía las empresas no tienen esa cultura, ¿no? Y por eso hay mucha rotación de personal. Pero cuando trabajamos con el capital humano en constante capacitación para lo que ofrecen, servicio, producto, innovar, y hablando de resiliencia, y también integramos su inteligencia emocional y toda esa capacitación, creo que sería más resiliente esa empresa. Sí, correcto. Ya que finalmente a veces solamente se implementa, si es cuando se implementa, capacitación en lo que se le denomina habilidades duras, únicamente conocimientos sobre la parte de habilidades hacia el trabajo, únicamente. Pero nos olvidamos de esas habilidades blandas que debe tener el personal también para saber manejar una crisis, saber manejar sus propias relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo, con sus jefes, sus líderes, y que ahora hay una estadística avasalladora que las empresas, el 90% de su rotación se las debe a malos líderes. O sea, dices, oye, pero pues, si la empresa te pagaban bien, estabas, entre comillas, a gusto. Sí, pero ¿por qué renunciaste? Ah, pues por mi jefe. Ya no lo aguantaba, ya no lo soportaba.
es una persona que no sabe ser un buen líder. Ingeniero, usted que ha asesorado muchas empresas, sí me gustaría que como que nos diera el significado y qué es lo que conlleva ser un buen líder. Un buen líder finalmente es una persona que las personas lo siguen, les establece un propósito, les establece objetivos, metas claras. ¿Qué quieres de ellos? Potencia las habilidades de su personal, se involucra, ¿no? Mete manitas dentro del trabajo de su equipo de trabajo, conoce las habilidades de cada uno de ellos, claro, y o sea, se preocupa por eso, por conocer a su equipo de trabajo. Empatía. Empatía, es correcto. Y no nada más ordenar, porque ordenar pues cualquiera lo hace, ¿verdad? Pero realmente que conozcas a tu equipo, conozcas sus habilidades y que puedas potenciar cada una de ellas, ¿sí? Eso es como dicen, es oro molido para lograr un correcto y adecuado liderazgo. Claro, sí, ese es un buen líder, ¿no? Nada más el que manda y ordena y dice, ¿no? Pero no se involucra, no escucha. Es ¿Qué tan importante es escuchar a su equipo de trabajo? Es correcto, es muy importante que podamos, en este caso los líderes, poder escuchar a su equipo de trabajo, identificar cuáles son sus necesidades. Volvemos a lo mismo, hacer un FODA de ellos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles serían o cómo se sienten ellos amenazados y cuáles son las oportunidades de mejora de lo que están haciendo bien y que lo puedan hacer mejor. ¿En base a qué? A capacitación, adiestramiento, incentivos, motivación, que también es importante, y no nada más desde el punto de vista económico, de decir, pues te voy a dar un bono, te voy a dar... Sí ayuda, claro, no digo que no, pues en estos casos, quien no, que ya, pues vas a ganar un poquito más, qué bueno, pero también el ser humano, y tú lo sabes, por tu formación, claro, como psicóloga, requieres también motivación, una validación, pero desde ahí el reconocimiento, claro, ¿no? De que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y que finalmente digan, no, ¿sabes qué? Eres un muy excelente colaborador. Y eso no quiere decir que pues, es el que sea más barbero, que sea más... No, definitivamente no. Por ahí no va la cosa. Pero desde ahí, ingeniero, a partir, ¿no? El líder, hacer un equipo de trabajo. Desde ahí. O sea, hacerlo. Sí, porque no nada más, bueno, ya tengo a 10 que me dejaron porque soy el líder, y cómo integrarlos, hacerles su FODA, su constante capacitación, ser empático, pues ver sus oportunidades de trabajo, todo, ¿no? Lo que lleva. Lo vemos el claro ejemplo en los equipos de fútbol, por ejemplo. Tú dices, si es un buen líder, pues obviamente los motiva, los hace que hagan lo que ellos quieren que hagan en la cancha, ¿verdad? Claro. En cambio, cuando no lo quieren al líder, lo primero que hacen todo lo contrario y empiezan a perder. Entonces, por más que entre comillas el líder se esfuerce, ¿no?, en motivarlos a que hagan lo que ellos dicen, si ellos dicen el equipo, no estamos a gusto con tu forma, me hablaste feo, no te involucraste conmigo, no me escuchaste, entonces lo que hacen es pues los sacan fuera, ¿no? Claro. Y ese es un claro ejemplo de cuando hay un mal líder o un mal liderazgo, los mismos colaboradores provocan la salida de ese mal colaborador, ¿no? Exacto. Ingeniero, me gustaría que nos platicara alguna historia de alguna empresa. Bueno, que se haya topado con que no era tan resiliente. Pues mira, hay varios casos, dentro de lo que yo implemento, obviamente no puedo decir los nombres. No, por favor. De confidencialidad, perdón. Sin embargo, en mayor o menor medida, a mí me toca asesorar a empresas pequeñas y medianas, que son la gran mayoría de las empresas que tienen este país y que realmente son las empresas que necesitan el tipo de asesoría que uno les da.
ya que hablando de estos temas de resiliencia, las normas, en este caso la ISO 9000, por ejemplo, habla de su contexto, desde su contexto, analiza, identifica tu contexto, qué tanto te puede afectar, a qué cosa, al logro de tus resultados. Claro. Entonces, finalmente una empresa que finalmente no alcanza sus resultados, ¿eso qué quiere decir? Que es una empresa ineficiente, es una empresa ineficaz, y por lo tanto no ha sido capaz de adaptarse, porque las organizaciones deben de adaptarse, deben de ser resilientes ante una determinada circunstancia, ¿no? Claro. sobre trabajo. Yo me pedías una historia. Cuando yo empecé a trabajar y colaboré en una organización metalmecánica, esta empresa empezó a creció, eran tres empresas, tres organizaciones en un mismo predio, ¿no? Y esta empresa finalmente empezó a crecer, tenía buenos clientes, estableció sistemas de gestión, ¿no? de calidad, porque le trabajaba a la industria automotriz. Okay. Sin embargo, por la cabeza, malos manejos, mala administración por parte de la empresa, y se le hizo fácil pues no pagar sus contribuciones a papá gobierno, Okay. al SAT, al IMSS, al Infonavit, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, por consejos o malos consejos que finalmente le dieron al dueño de esta empresa, ¿sí? Y tuvieron problemas legales muy fuertes, inclusive llegaron a embargarles la maquinaria, los equipos, ¿no? Entonces, finalmente la empresa pues sobrevivió, ¿no? Hubo un cambio generacional, ¿no? Hacia de la empresa, entraron pues sus hijas, de este señor, y empezaron a levantar la empresa, ¿no? Hubo un cambio generacional, empezaron a salir los gerentes, de la empresa, y finalmente hubo una renovación generacional, ¿no? Que fueron capaces de adaptarse más a estos cambios, ¿no? Y ahora sí a cumplir con lo que tendrían que cumplir, porque finalmente el hecho de que tú te acostumbres a no cumplir ciertas obligaciones, en este caso con el gobierno, pues a nadie nos gusta, ¿verdad? Obviamente pagar impuestos y cosas de este tipo. Sin embargo, pues el no hacerlo, tarde que temprano te va a caer ese riesgo de que finalmente te auditen. Los intervinieron por parte de Hacienda, lo cual les impedía desarrollar, pagar a sus proveedores de manera normal, como lo tendrían que empezar a hacer, sino primero tenían que pagarle al gobierno y después todo lo demás. Entonces todo tenía que venir autorizado por un interventor del gobierno, ¿no? Entonces son temas muy complicados, pero finalmente la empresa sobrevivió, inclusive le tuvieron que cambiar de razón social, precisamente porque ya los tenía ahogados todos estos temas y problemas que les afectaron, ¿no? En ese tiempo, ¿no? O sea, entonces es un ejemplo de que logró sobrevivir, ¿no? Pero hay otras que no logran sobrevivir, ¿no? Que no son resilientes, ¿no? O se resisten al cambio. Uno de ellos, por ejemplo, fue Kodak, ese gigante de las cámaras que anteriormente todos, pues teníamos nuestra camarita, el rollito, todo ese tipo de cuestiones. Cuando les ofrecieron a ellos primero que desarrollaran las cámaras digitales en un principio, dije, no, eso no va a funcionar, no va a servir. Pues, ¿qué pasó? Pues se los comieron, ¿no? ¿Se los comieron quién? Fuji, otro gigante también que estaba compitiendo con ellos, pero ellos sí le entraron a la cuestión digital, al cambio, ¿no?
se volvieron más resilientes y cambiaron su forma de trabajar. Ahora dejaron esa tecnología atrás y se volvieron hacia las cámaras digitales. Y después ahora pues lo integraron en los celulares y ahora prácticamente solamente los muy profesionales pues ahora ya tienen cámaras, ¿verdad? Cámaras fotográficas y todo eso, pero ya todo, hay celulares que hasta tienen una resolución padrísima y que ahora finalmente ya no ocupan ni cámaras, sino ya pues de su propio celular, ¿no? Claro. Es otro ejemplo precisamente de la resiliencia, ¿no? Sí. De quienes sí se adaptan al cambio, quienes sí tienen esa capacidad de poder evolucionar, ¿no? Ok, ingeniero, un poquito más para acá, así, ¿no? para que nos podamos Pues no. escuchar un poquito. Claro, entonces son casos que, pues conocidos realmente, lo que nos acaba de nombrar, y bueno, fueron resilientes estas empresas, ¿no? Es correcto, en unas que aprendieron a palos, ¿no? Como fue esta otra que les Desafortunadamente a veces las empresas o el ser humano aprendemos, ¿no? Cuando sí, caemos. Es correcto, ¿no? Y por otro lado, otra empresa que finalmente no se adaptó, ¿no? Y que finalmente fracasó y se fue a la quiebra, ¿no? Como es el caso de esta empresa de las cámaras, ¿no? Claro. Entonces sí es sumamente importante el poder implementar, tener un sistema, ¿no? de gestión de riesgos que nos ayude precisamente a poder identificar de manera dinámica los riesgos, analizando precisamente nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, claro. Ahorita vienen factores y muy importantes del exterior, como es, por ejemplo, que ganó el presidente Donald Trump, que es un factor sumamente importante porque el cuate pues es un negociador, pero es un negociador gandalla. Ese es el punto con él, claro. ¿no? Entonces él negocia golpeando primero. O sea, esa es su forma de negociar él. Primero te golpeo, te doy un gancho al hígado y ya que te tengo doblado, entonces ahora sí vamos a negociar, ¿verdad? Pero ya con una ventaja que él te dio de un golpe primero que están dando. Aquí se están muy envalentonando y que no va a pasar nada y que todo es una relación súper padre, súper todo. Pues no, sí deben de estar preocupados porque él finalmente ya amenazó precisamente y a ver qué tan resiliente podemos ser como país. Pues yo creo que sí, ¿no? O sea, dependiendo también de las empresas a nivel de las que asesora, en cuestión de que sean resilientes, ¿no? Que hagan su gestión empresarial. Me gustaría, ingeniero, que nos compartiera como 10 tips para los que son empresarios. Pues mira, primero, el primero de los tips, el primero es identifica y evalúas tus riesgos. Ese es un aspecto sumamente importante, tanto a nivel global como a nivel de tus procesos, ¿no? Segundo, ten un plan de continuidad de negocio, donde tú, en base a tus riesgos que identificaste, tus oportunidades, tengas un plan para asegurar la continuidad de negocio en caso de situaciones de emergencia, crisis, desastres naturales, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, acá en Acapulco, en Guerrero, ¿no? Que tanto han sido capaces de resiliar porque les llegó por partida doble. Primero fue uno y al pocos meses les llegó otro ciclón, ¿no? O sea, primero Otis y después John, ¿no? Entonces, sí, ahorita sí se la dieron bastante duro. Los empresarios, ¿no? Los empresarios, los hoteleros, y los del todo lo que restaurante. depende alrededor de ese giro, ¿no? Que es de la industria. Digo, los que tienen, pues los grandes capitales, pues pudieron volver a levantarse, pero los pequeños y medianos negocios les ha costado muchísimo trabajo, inclusive han tenido que emigrar a otro lado, precisamente porque no hay oportunidades, ¿no? En esa parte, ¿no? ¿Qué otro tip nos puede? ¿Qué otro tip sería implementar la cultura de la resiliencia en su personal, ¿no? Ese sería otro tip que les podría decir, lo que decíamos, implementen cursos de inteligencia emocional, de liderazgo, de trabajo en equipo, de inteligencia emocional,
¿no? Precisamente para que puedan los colaboradores ser más capaces de adaptarse a los cambios que vienen dentro de la organización y podamos disminuir en la medida de lo posible el factor resistencia al cambio, ¿no? Que finalmente se da de gente que pues siempre se ha hecho así las cosas, ¿por qué vamos a hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces eso pues también a mí en mi caso particular a veces me cuesta mucho trabajo en poder implementar en las empresas, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Mira, otro tip además de esto es implementen un sistema de gestión, ¿sí? El que quieran, basado en la norma que ustedes quieran, ¿sí? Implementenlo, porque siempre en las empresas, estas normas ISO, Sí. de hecho son dice su eslogan que son para cualquier giro, para empresa de cualquier tamaño. Entonces siempre esto te va a dar, este sistema de gestión te va a dar estructura. Y dentro de esa estructura, pues identifica, evalúa tus riesgos, ¿no? ¿Qué otro podría ser también? Implementa, como dicen, el famoso pensamiento basado en riesgos, donde finalmente a lo mejor tú dices, me pudiera suceder, no quiere decir que me esté sucediendo, pero al pensarlo, que te pudiera suceder, estás implícitamente trabajando en un plan para poder eliminar, reducir, ¿no?, ese tipo de riesgos. Claro, ahí entraría un poco que a veces dicen, bueno, pues a mí no me va a tocar a lo mejor, no sé, un incendio, que puede ser que sí, ¿no? Ahí entraría, ¿no? Que un asalto, una bomba. Sí, por eso hablemos del contexto, ¿no? Inclusive dónde estoy ubicado como empresa, cuál es la incidencia delictiva, porque ahora también entró otro factor interno, que es la inseguridad. Sí. Que antes no veíamos tanta inseguridad, pero eso se da también por la misma impunidad que provoca a lo mejor la inacción por parte del propio gobierno, claro, ¿no? Sus famosos abrazos y no balazos, ¿no? Ok, ingeniero. Y entonces, ¿qué otro podría ser? ¿Qué otro tip? Además de la implementación de un sistema de gestión, cumplan con la parte de sus obligaciones ante las autoridades que les sean aplicables. Principalmente, pues, Secretaría del Trabajo, ¿no? Hacienda, que esa sí es crítica importante, Infonavit, el Seguro Social. Que estén en regla y que cumplan, ¿no? En tiempo y forma con con eso, que lo hagan también como un plan, es parte de un plan, ¿no? Que precisamente también todas estas normativas les llevan a cumplir con requisitos legales y reglamentarios aplicables a su giro, ¿no? Entonces, también es importante implementar o desarrollar y que conozcan los requisitos legales que les aplican, ¿no? Porque a veces están totalmente cerrados de ojos. Dije, yo voy a abrir un negocio. Qué padre, como decimos, qué chido, ¿no? En el argot coloquial, ¿no? Pero ya supiste qué es lo que necesitas para abrir tu negocio, qué es lo que necesitas. Sí, claro, todo lo que tienes que cumplir, ¿no? Es correcto. Ok, ingeniero, me gustaría que nos compartiera sus redes sociales, donde lo pueden encontrar, si alguna persona que nos está viendo tiene alguna duda. Sí, correcto. Pues nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.asgem.com. Ahí nos pueden localizar y contactar, ¿no? A través de nuestro sitio web, en el cual nosotros podemos resolverles dudas, comentarios referente a los temas. Ahí pueden también ver qué es lo en qué podemos los servicios, ¿no? Los servicios que podemos apoyarlos, ¿no? En los que es las redes sociales, me encuentran como Luis Enrique Pacheco o Asgem, también me pueden encontrar en estos canales de comunicación, o vía WhatsApp al 55 27 81 49 66, y con mucho gusto los atenderemos. Ok, ingeniero, pues ya sabe que aquí el
tiempo se acaba rapidísimo, pero qué buenos tips nos dio sobre las empresas. Espero que pues lo tomen en cuenta, ¿no? Y igual si alguien quiere emprender, que vea primero su plan de trabajo y todos los Plan de aspectos. negocio sobre todo, plan. o sea, que no nada más se quede en una idea, sino que la plasmen en un plan de negocios, que no es lo mismo. Claro. O sea, tener una gran idea, pero es a plasmarla en un plan de negocio para saber qué mercado, qué recursos, claro, todo, con qué todo. vas a empezar precisamente y si realmente vas a es poder, viable, ¿no? es viable ese negocio. Ok, amigos, pues muchísimas gracias. Yo los veo la próxima semana. Mi nombre es Yasmín Camacho y este es su programa Nuestro Entorno.